Buenísimo. Eh, Hola a todos. Primero les quería agradecer muchísimo por estar acá acompañándome. Hola César, hola Ale, Lili, Esther y Cristina también. Y gracias a todos los otros que también me están escuchando en este momento. Hoy les quiero presentar una investigación que yo tengo unos cuantos años trabajando el esquema R. De hecho, yo comencé en Apola en el 2016 creo que fue, y en ese año se había decidido eh, trabajar de una cuestión preliminar y el seminario 23. Eh, del seminario 23 salió a anudarse al Alacán, ¿no? De los estudios, porque yo soy un poco necio, entonces dije, bueno, no puedo estudiar solo el 23, necesito un poco más de información al respecto, ¿no? Entonces estudié un poco desde antes, desde el 21, 22, 23, igual es una estrategia investigativa por excelencia el agarrar un tema bastante acotado, porque acá empiezo a trabajar con los enlaces y eso en el seminario 19, en el seminario 20 los menciona, pero muy pasajeramente, entonces nada más del 21 para adelante, ¿no? No es como los audaces de Tommy y Bruno que trabajan algo mucho más amplio como la transferencia. Mis investigaciones por lo general son como mucho más locales. De hecho, la presentación que hoy les voy a presentar, o la investigación que hoy les voy a presentar, es sobre el esquema R puntualmente. También vamos a hablar de algunas otras cosas, pero sobre todo el esquema R. Y el esquema R tiene una particularidad que yo solo he encontrado desarrollos al respecto en de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, ¿no? Que es un escrito que está en los escritos de Lacan. Eh, Sin embargo, tiene mucha fama, es muy notorio el esquema R, ¿no? Eh, a pesar de solo haber sido planteado en un escrito. Hay un par de menciones en los seminarios, pero no encuentro desarrollos mayores. Y no solo el esquema R, sino algo muy puntual, que es la pregunta, ¿no? Sería esta siguiente la pregunta. La pregunta si algo puede ser un cross-cap y triángulos homólogos al mismo tiempo. La respuesta muy brevemente es que no. O sea, o se trata de un cross-cap o se trata de triángulos homólogos porque matemáticamente parten de fundamentos completamente distintos, ¿no? En uno, en el cross-cap, se trata de topología, en otro se trata de geometría proyectiva. Y si ustedes quizás no están entendiendo demasiado sobre qué es un cross-cap o qué son triángulos homólogos, eso no importa demasiado, si les soy sincero. Lo importante es que los dos son objetos que se encuentran en diferentes tipos de matemática, digámoslo así, o en diferentes geometrías, diferentes, incluso pudiéramos decir, diferentes familias geométricas. Quizás eso sea una manera interesante de pensarlo, ¿no? Entonces, la idea es que o sería de una familia o sería de otro, por lo menos en matemáticas. Por ejemplo, ustedes habrán visto, me imagino que esto quizás lo sepan, que por ejemplo en la topología no existen triángulos. ¿Por qué? Porque si tengo un triángulo, después yo lo puedo deformar, ¿no? Continuamente, sin romper nada, sin pegar nada, para que termine siendo, bueno, esto parece más un círculo, pero mi idea era que fuese un rectángulo. Y obviamente puedo hacer muchas otras cosas más, ¿no? Incluso puedo hacer un 8 interior, ¿no? En la topología pasan otras cosas, perdón, eso topológicamente, pero euclidianamente, nosotros hoy no vamos a hablar mucho de la geometría euclidiana, pero euclidianamente, efectivamente, tendríamos la posibilidad de pensar un triángulo, ¿no? De hecho, es básico poder pensar el triángulo para la geometría euclidiana. Hay otros tipos de geometría, como por ejemplo la geometría proyectiva y la geometría topológica, o mejor dicho, la topología. Eh, y habría que ver, ¿no? El tipo de existencia que hay en cada uno de estos sistemas, de estas familias geométricas diferentes. Porque, digamos, que si alguien es topológico, o si algo es topológico, ciertamente no podrá tener cosas como ángulos, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho sentido hablar de ángulos. Ese tipo de existencia no existe. No es un tipo de existencia admitido dentro de la topología.
Entonces, la idea principal sería decir que no puede ser los dos a la vez, por eso en el mismo título lo digo, ¿no? Yo después voy a hablar de otras cosas que a mí me parecen más interesantes que vienen un poco de esto, ¿no? Por ahora les estoy aburriendo para que después no me digan, Félix, es que nunca hablaste del esquema R, ni del cross-cap, ni del triángulos homólogos. Estoy tomando un momento de detenimiento para efectivamente hablar de ello. Em, pero lo básico, digamos, lo básico es que a pesar de que el esquema R, que lo tengo acá, ¿no? A pesar de que el esquema R tiene una construcción delimitada, o sea, es una escritura que se puede leer matemáticamente, tiene por lo menos dos lecturas matemáticas. Eso quizás sea muy interesante y son dos lecturas que no se sobreponen. Que uno no puede tener las dos al mismo tiempo. Es decir, o uno lo lee como proyectiva, como geometría proyectiva, o uno lo lee como topología, pero las dos a la vez no tiene mucho sentido hacerlo. No es que no tenga mucho sentido, no se puede hacer. Eh, entonces yo muchas veces he escuchado, ¿no?, que se trata como si fuese lo mismo, un cross-cap y triángulos homólogos, y no. Lo que pasa es que el esquema R te permite leer tanto una cosa como la otra, pero no al mismo tiempo. Entonces por eso yo digo, ¿no? Esquema R o cross-cap o triángulos homólogos. Voy un poco con el argumento, ¿no?, de la cuestión, de lo que yo les quiero presentar hoy, que se los he resumido un poco, pero quizás diciéndolo así un poco más formalmente queda más bonito. En la topología no puede haber triángulos homólogos, que es lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Porque este tipo de existencia no existe en la topología. O sea, la topología no admite el tipo de existencia que serían los triángulos homólogos. Mejor dicho, debido a la flexibilidad de la topología, estos no se sostienen. Sin embargo, porque lo puedo cambiar, ¿no? O sea, no, dejan de ser triángulos siquiera. No importa si ustedes no saben qué quiere decir homólogo. Pero si ustedes saben lo que quiere decir triángulo y saben que en la topología no se admiten los triángulos, evidentemente no puede haber triángulos homólogos. Sin embargo, Lacan dice que el esquema R es tanto un cross-cap como unos triángulos homólogos. Es decir, acá tenemos algo matemático y tenemos algo de la palabra de Lacan, digámoslo así. Efectivamente, el esquema R se puede leer de ambas maneras, pero el resultado depende del sistema de lectura que se esté empleando. O sea, si nosotros estamos empleando el sistema de lectura de la geometría proyectiva, encontraremos que quizás, o sea, con un poco de imaginación, no les estoy diciendo que ustedes le tiran esto a un matemático y el matemático le va a decir, ah, bueno, sí, claro, son triángulos homólogos, o ah, bueno, sí, claro, es un cross-cap. Eso no, pero lo podemos leer ahí. Efectivamente, el esquema de R se puede leer de ambas maneras, pero los resultados dependen del sistema de lectura que se está empleando. Si estamos empleando un sistema de lectura de geometría proyectiva, podemos leer que allá hay dos triángulos homólogos. Si estamos empleando un sistema de lectura de topología, podemos leer que allá hay un cross-cap, más bien. Y no importa, de nuevo, por favor, no importa si ustedes no saben qué es un cross-cap, ¿no? En este, después lo pueden investigar, bueno, al final les puse como algunos videos donde he hablado más al respecto, pero mi intención hoy es quizás transmitir de otras ideas sobre la ambigüedad matemática y sobre la lectura matemática, ¿no? Eh, porque eso ya está hecho y creo que diciendo estas cosas muy simples se entiende por qué no puede ser los dos a la vez. Si no, después, bueno, me puedo explayar un poco si ustedes quieren. Propondré que cuando se trata de triángulos homólogos se lee neuróticamente a partir del nombre del padre y llegando al falo. Es decir, yo estoy proponiendo esto. Voy desde aquí hasta acá. Eso sería la geometría proyectiva, ¿no? Voy desde P hasta Φ. Lo leo de nuevo. Propondré que cuando se trata de triángulos homólogos se lee neuróticamente a partir del nombre del padre y llegando al falo. Si tienen interés en dejar de llamarle a esto nombre del padre y falo, recomiendo muchísimo las investigaciones que está haciendo Diego. Por favor, síganla porque son muy interesantes y está trabajando de una manera muy seria. Entonces, se lee neuróticamente a partir del nombre del padre y llegando al falo. Se lee neuróticamente a partir del nombre del padre. Imagínense una personita acá.
Se lee neuróticamente a partir del padre y llegando al falo. Sin embargo, por una operación de lectura que reubica y relativiza estos últimos puntos absolutos, una operación de lectura que esta y esta, que toma P y Phi y, como dije acá, reubicar y relativizar estos últimos puntos absolutos, se puede leer el esquema R analíticamente, como un cross-cap donde lo central es el objeto inconmensurable A. O sea, la idea es que el problema está justamente acá, ¿ven? De M a I, ¿no? Por una operación de lectura que reubique y relativiza estos últimos puntos absolutos. O sea, si relativizamos y reubicamos el P acá y el falo acá, o sea, si quizás no le creemos demasiado a Freud cuando él dice este tipo de cosa, porque qué interesante, ¿no? Que Lacan justamente escribe una ecuación supuestamente matemática de la metáfora paterna, ¿no? Que justamente hace esto, ¿no? A partir de parte del nombre del padre para llegar al falo, ¿no? Matemática, supuestamente, ¿no? Y eso quizás es lo que Lacan pudo extraer de lo que Freud estaba denominando el complejo de Edipo, ¿no? O sea, eh, de nuevo, estoy de acuerdo con Tomás cuando dijo que no es que se agregaba algo, no, más bien él lo que está ahí es leyendo la lógica matemática tras aquel mito freudiano que es el complejo de Edipo. Entonces, sin embargo, por una operación de lectura que reubica y relativiza estos últimos puntos absolutos, se puede leer el esquema R analíticamente como un cross-cap donde lo central es el objeto inconmensurable A. Esto sería, ¿no? Donde hay como una especie de imposibilidad que se arma aquí cuando hemos relativizado y reubicado tanto P como Phi. Mi intención es quizás mostrarle esto hoy, pero hablando de muy otras cosas. Eh, Hasta cierto punto tengo la intención, digamos, de decir algo y quizás no necesariamente que yo lo diga explícitamente, sino darles a ustedes las herramientas para poder decirlo también ustedes quizás, o quizás traducirlo de otras maneras, porque mi manera van a ver que va a ser un poco particular de decirlo. Acá propongo unas traducciones posibles de este argumento que les di, ¿no? Como, porque sé que esto puede como quedar muy en la nebulosa para algunos, o sea, yo sé que ya cuando empiezo en la topología, ya algunos cierran los oídos. Es interesante, ¿no? Eso. Pero hay algunos que lo hacen. Y acá lo que yo quiero proponer es, bueno, en la topología, y después estoy hablando un poco de eso, ¿no? Entonces, yo quiero traducir esto de algunas maneras para que quizás aquellos que no están tan diestros en la topología y que quizás incluso les dé un poco de miedo, puedan quizás leerlo de otra manera, ¿no? Y ver qué error garrafal haber puesto 2 puntos acá. Bueno, las matemáticas son solo una parte contingente del lenguaje, que puede o no desarrollarse, pero que seguramente el cartesiano desarrolló. Acá yo voy a empezar a trabajar un poco con el cartesiano. ¿Por qué? Porque entiendo que por lo menos acá sí les tengo un buen Magister Dixit. Según Lacan, nosotros trabajamos efectivamente con el sujeto cartesiano. Yo tengo, y les voy a presentar algunos argumentos hacia esto, pero por ahora quizás ustedes puedan contentarse con que lo dijo Lacan, ¿no? Las matemáticas son solo una parte contingente del lenguaje, que puede o no desarrollarse. De hecho, no sé si ustedes conocen, voy a ir escribiendo acá algunas cosas. Por cierto, los estoy leyendo. No los estoy leyendo mucho porque no han comentado, pero los estoy leyendo. Entonces, por si quieren comentar algo, estaría bien y lo podré ver en tiempo más o menos real. No prometo efectivamente contestarles si no está dentro de mis posibilidades en el momento, pero sí intentaré irlas leyendo. Entonces, les quiero comentar de la existencia de este lingüista, ¿no? Que creo que yo lo conocí a partir de Zaira, no sé si Esteban también de México. Entonces acá tenemos el lingüista Daniel Everett, que justamente trabajó con tribus, con culturas que no
y no tienen números dentro de su lenguaje, lo cual a mí me parece muy interesante. Para un cartesiano sería loquísimo eso. ¿Cómo no vas a tener un número en el lenguaje? Y efectivamente existe gente que no cuentan con números en su lenguaje. Eh, Acá estoy utilizando el lenguaje de una manera equivocada, pero eh, reemplacen todo lo que dije antes por lengua, ¿no? La neurosis ve algo que se parece a sí mismo en el espejo y siente familiaridad, ¿no? Imagínense que este IM pudiera ser un espejo, ¿no? Y después lo voy a tratar más. Pero IM es un espejo, la neurosis que se pone acá ve algo que se parece a sí mismo en el espejo y le supone familiaridad, ¿no? Incluso puede asumirle el saber, una verdad oculta del cual el paciente es aún responsable. No sé si escucharon a Tommy y a Bruno antes, pero Bruno estaba diciendo algo muy interesante, ¿no? Que el prejuicio más atroz básicamente del occidente era el sujeto supuesto saber. Entonces, efectivamente, que hay un sujeto que sabe, que ese sujeto ya estaba ahí. ¿Dónde, no? Yo hoy voy a proponer que quizás es acá. Eh, o incluso acá, ¿no? Veremos después. Incluso puedes asumirle, saber una verdad oculta, la cual el paciente es un responsable. Entonces, un sujeto que sabe que ya estaba ahí y que tiene un saber absoluto. Interesante eso, ¿no? Dada la representación matemática de lo exterior, porque el cartesiano mira hacia afuera y dice todo es matemático. Esto se mueve todo matemáticamente. Y la posibilidad de una visión objetiva, ¿no? Porque el cartesiano ve objetivamente, ¿no? Él ve esa realidad objetivamente porque efectivamente tanto el cogito como su reflejo en la naturaleza tienen puntos infinitos. Por eso decía, el lugar donde, a ver, la geometría proyectiva trabaja la perspectiva, ¿no? Digámoslo en este sentido, la geometría proyectiva surge del arte representacional, donde justamente a los artistas estaban intentando representar la realidad matemáticamente. Por eso este tipo de arte yo lo puedo hacer, ¿no? Hay muchos tipos de artes que yo no puedo hacer, pero como este es con regla, a mí se me hace bastante bien. Yo voy a esperar un momento porque veo que estoy un poco tildado. Dale, buenísimo. Entonces, les comentaba que justamente la geometría proyectiva es aquella que se extrajo, de una manera de decirlo, ¿no? O que soportaba, sería mejor, ¿no? Que soportaba estas obras artísticas que representaban matemáticamente la realidad. Y les decía que eso es algo que yo más o menos puedo hacer porque lo hace con regla y lo hace con ángulos, digamos. Entonces, eh, justamente lo que se busca es tener este punto al infinito, digámoslo así, que sería P, y acá habría otro punto al infinito, que sería el falo. A mí no me interesa meterme demasiado con eso, pero sí ustedes sepan que en la geometría proyectiva esto hace como una especie de cono de luz, como nosotros vemos, ¿no? La realidad como efectivamente un montón de rayos llegándonos a nosotros por de diferentes lugares, ¿no? Entonces, eh, dada la representación matemática de lo exterior y la posibilidad de una visión objetiva, un psicoanálisis escribe que tanto el cogito como su reflejo en la naturaleza, cogito, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que esto era un espejo, ¿no? Cogito y su reflejo en la naturaleza. Bien. La cura psicoanalítica de la neurosis es el pasaje de la geometría proyectiva a la topología. Ahí me la jugué toda, esto quizás no esté completamente bien. Eh, pero como le estaba diciendo Tomás, quizás una buena definición de juventud sea la, el reservarse el derecho de equivocarse, ¿no? Entonces yo me voy a tirar con esta tesis bastante eh, jugada, porque quizás ustedes también tengan ideas, ¿no? Con respecto a esto. Eh, Espero que se haya entendido por lo menos básicamente, ¿no? Lo que estoy intentando proponer muy por encima, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar algunas cosas que espero que a ustedes les ayuden a entender esto.
Entonces acá puse el chamán cartesiano y el otro. No sé si ustedes han... A mí esto yo últimamente he estado leyendo este libro que les recomiendo un montón. No puedo ver si efectivamente ustedes lo están viendo bien, pero asumiré que sí, que es Los griegos y lo irracional, de Dodds. Alfredo lo ha recomendado muchísimo. Y me sumo, ¿no? Suscribo a esa recomendación. Acá se hablan en partes de los chamanes, ¿no? Y qué interesante poder pensar quizás también como a Descartes que sus meditaciones son el relato, son el testimonio de un viaje chamánico, ¿no? Con disculpas y todo el respeto a los chamanes. Entonces, nosotros tenemos que, o sea, lo que les quiero proponer es que, digámoslo así, Descartes se metió tanto dentro de sí mismo, ¿no? O sea, miró tan adentro tanto, digamos que se olvidó y cómo lo hizo, rechazando completamente cualquier cosa que pudiera venir del otro, ¿no? Rechazando cualquier saber que el otro le pudiera decir. Yo voy a pensar solo en mí mismo, solo me voy a escuchar a mí mismo, y qué sorpresa que él después se haya encontrado a sí mismo, ¿no? O sea, el tipo se propuso, yo no voy a escuchar más nadie, y después se encontró a sí mismo. ¿Qué encuentra él cuando se encuentra a sí mismo? ¿No? Esto lo llamo la ontología cartesiana, es decir, el tipo de existencia cartesiana. Les propongo que hay tres tipos de existencia cartesiana. No utilicé los nombres normales porque no me parece que haya necesidad de eso, sino que quizás esto los ayude a pensar un poquito más, porque si les pongo res cogitans, ¿no? El primero es res cogitans, pero quizás esto nos ayude un poco más, pensar que es una existencia introspectiva. Está mal escrito eso también, pero existencia introspectiva, ¿no? Que efectivamente hay algo que se puede ver a sí mismo viéndose a sí mismo. Y no sé si escuchen el espejo, ¿no? Aquí, verse viéndose. Con un espejo yo me puedo ver a mí mismo viéndome. Existencia tridimensional que ocupa espacio sustancial, ¿no? Eh, digamos que ahí toca madera, Descartes. Y después esta existencia que muchas veces se deja por un lado, que es la existencia divina, ¿no? Y es interesante ver cómo es el Dios cartesiano, porque es un Dios al cual Descartes le quitó por completo la posibilidad de mentir, ¿no? De hecho, o sea, lo único que hace es dejarlo ahí como garante de las verdades matemáticas. Es decir, yo con esto no me voy a cargar, mejor que lo tome este otro tipo, ¿no? Pero digámoslo en ese sentido, es un Dios que no habla, o si habla, habla en matemáticas. Entonces tenemos acá el cogito, que sería una personita que vea el mundo matemáticamente. Eso es lo que encuentra, digamos, Descartes dentro de sí mismo, una personita que ve el mundo matemáticamente. Esto quiere decir que las matemáticas existen. ¿Se entiende, no? En el sentido de, por lo menos para el cartesiano, las matemáticas existen. Y no es nada más que existen, sino que su verdad está asegurada por Dios y por la naturaleza, así que ahí no hay discusión posible, las matemáticas existen. Pero también al mismo tiempo, y hay muchos filósofos que han trabajado esto, sobre todo les recomiendo Después de la finitud, de Meillassoux. Creo que ha trabajado estas cosas de una manera interesante también, ¿no? Eh, pero de nuevo lo que estoy intentando hacer es caracterizarles a alguien, ¿no? A un tipo de pensamiento sería esto, ¿no? O sea, y ese tipo de persona se autodenomina cartesiano, o sea, Félix Cartesiano, como si fuese su casa de donde viene, ¿no? Él viene de la casa de Descartes. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando Funalito Cartesiano ve a otro? Porque se acuerdan que justamente la condición de posibilidad para lograr el cartesianismo era no escuchar a más nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando quizás no lo escucha, pero sí lo ve? Si es como él, porque acuérdense que Descartes ya nos da una respuesta, ¿no? Porque Descartes se identifica. Descartes dice, yo soy eso que ve la naturaleza matemáticamente. Ok, si es como él,
y acá yo pongo entre paréntesis porque esto me parece importante, ¿no? Si es como él cree que es, ¿no? Es decir, si tiene su mismo estilo. Dice, ah, ese soy yo. Y acá yo pongo un X igual a X porque justamente se trata del reconocimiento del otro como sí mismo, digámoslo así, ¿no? Del reconocimiento del yo como otro. Pero quizás la pregunta más interesante no sea esa es una pregunta interesante, pero a mí esa pregunta no me interesa demasiado. Me interesa más la pregunta y si no es como él. Es decir, si un cartesiano va caminando por la calle y ve a alguien no cartesiano que reconoce no cartesiano, acá les pongo un meme, ¿no? Acá dice, ¿sabe, doctor Loring? Hay otras cosas en la vida aparte de las matemáticas. Hay gente que piensa que lo único en la vida son las matemáticas. Acá dice, ¿sabe, doctor Loring? Hay otras cosas en la vida aparte de las matemáticas. Y un poco polémico esto, pero bueno. La mujer se quita, ¿no?, la bata y él como que todavía no la está mirando. Miren acá, nosotros la podemos ver, pero él no la está mirando. Y cuando él efectivamente la mira, y esto es brillante, yo este meme no lo hice yo no sé quién es David H., si ustedes lo conocen, por favor, eh, envíenle mis felicitaciones y díganle que me parece un gran meme. Ven que se vuelve completamente matemáticas, ¿no? Es muy interesante esto, que quizás los cartesianos vean a las mujeres de manera matemática. Pudiéramos preguntarnos si a los hombres también, ¿no? Pero por lo menos el meme es una mujer. Y no sé si ven este detalle brillante acá, que hay un signo de igual y un grafo del deseo, ¿no? ¿Qué deseará esta mujer matemática? Que encima es una pregunta que se hace el cartesiano porque acá no es una mujer matemática, ¿no? O al menos que nos quedemos, digamos, con su biología matemática, digámoslo así. Y esta es una pregunta que a mí me parece muy importante. ¿Qué pasa si el ser identificado como matemático, es decir, qué pasa si esta mujer, qué pasa si el ser identificado como matemático se mueve? ¿Y cómo? ¿No? Incluso esto lo podríamos preguntar, ¿cómo? ¿No? Como si esto fuese un diálogo. ¿Qué pasa si el ser identificado como matemático se mueve? ¿Cómo? O sea, porque yo no sé si, acá hay unos cuantos supuestos que yo no sé si ustedes comparten. Eh, sí sé que el cartesiano los comparte, ¿no? Y el meme nos los muestra bastante bien. Pero yo no sé si ustedes comparten estos supuestos. Y si alguno no lo comparte, pudiera decir cómo, ¿no? Jim Carrey es brillante, ¿no? De hecho, una de mis películas favoritas es con él. Dice esto, si su ausencia te trae paz, en realidad no perdiste a nadie. Qué idea tan interesante, ¿no? Eh, o sea, si deja de joder, o sea, si matamos al que deja de joder, en realidad no perdiste a nadie, o sea, ese no cuenta. Y efectivamente, yo no sé si ustedes saben esto, para mí fue un descubrimiento que hice con este libro, que también se los recomiendo muchísimo. Eh, Voy a intentar hacer así, a ver si se lee mejor. Yo me veo a mí mismo en diferido, así que no sé si ustedes efectivamente lo podrán ver, pero se llama The Invention of Science, la invención de la ciencia, A New History of the Scientific Revolution, una nueva historia de la revolución científica, y el autor es David Wootton. Yo lo voy a escribir acá. No sé si hay una versión en castellano, yo la he buscado y no la he encontrado. Espero que desde el título, que lo voy a poner completo. Espero que desde el título ya se interesen porque en verdad es un libro muy bueno, muy, muy, muy bueno. O a mí me gustó mucho. Em, entonces, tenemos a este señor, ¿no? Que es un investigador. Nos presenta su investigación. Y él nos dice que efectivamente Descartes tuvo un otro que sí escuchó, porque parece que había un tal Isaac Bigman, que acá les escribo Bigman, ¿no?
Isaac Bigman, que, que digamos era un otro Descartes, o sea, él tuvo muchas de las ideas parecidas y cuando después de un tiempo Bigman le dijo, che, Descartes, pero me, me quitaste unas, o sea, esas ideas también las comparto yo, ¿no? Y Descartes dijo que no, que él era como comparable con gusanos y hormigas. Interesante, ¿no? Esta comparación con la animalidad. Entonces, tenemos que efectivamente Descartes tuvo, ¿no? A alguien, a un otro ahí, ¿no? Y ese otro, Descartes dijo, no, no, él nunca existió. Si su ausencia te trae paz, en realidad no perdiste a nadie. Bigman no contaba para Descartes. Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué relación tiene el sujeto cartesiano con el otro? ¿Qué pasa si el ser identificado como matemático se mueve? ¿Cómo? Y quizás esto sea una respuesta, ¿no? Porque escuchen esto. Yo esto lo extraje, esta página yo no la conozco, pero me parece que dijo unas cuantas cosas interesantes, así que se la comparto. El mismo Freud analizaba su problema contra la música argumentando que ésta estimulaba memorias reprimidas en su inconsciente. ¿Ok? La mayor parte de ellas de naturaleza sexual. O sea, la música estimula memorias reprimidas sexuales en tu inconsciente, ¿no? Que él trataba de evitar de manera consciente. Entonces, digamos, la música lo movía y él decía, no, no, mejor quédate quieto. Sucedía una especie de choque entre su cerebro controlador y la inhabilidad de conectar emocionalmente con el lenguaje musical, que básicamente es pasión, sentimiento y emoción. Esto es de una fuente que yo no conozco muy bien, pero después le voy a presentar una cita directamente de Freud. Pero más aún, ¿no creen esto algo que Freud efectivamente pudo haber pensado? Por otra parte, Freud no solo detestaba la música, sino también la religión, cuyo ingrediente espiritual y misterioso, antítesis de la ciencia, lo único que le importaba al rey del diván, conecta precisamente con la música. Es decir, que parece que la música tiene algo de espiritual y misterioso, sexual, que justamente Freud intentaba reprimir, por lo menos en sí mismo. Y no sé si han visto incluso el hijo, creo que era de Freud, que decía que le era intolerable completamente la música. Recuerden también, y esto no me parece menor, que en ese momento había muy poca música, digamos, no es como nosotros que ahora tenemos el iPhone y escuchamos, ¿no? No tenían dispositivos musicales electrónicos donde ellos podían reproducir la música que ellos querían en ese momento. Era todo un tema, ¿no? La creación musical en ese momento. Entonces hagamos este pequeño desvío freudiano, donde dice, las obras de arte, empero, esto está en el Moisés de Miguel Ángel, las obras de arte, empero, ejercen sobre mí poderoso influjo. Interesante esto, ¿no? Freud diciendo que algo ejerce sobre él poderoso influjo. Ejercen sobre él, ¿no? O sea, eh, Freud está, digamos, confesando ser como receptor acá, ¿no? Y eso es raro en Freud. Por lo menos en muchas cosas que yo he leído, Freud no parece ser por lo general como muy receptor, ¿no? Ejercen sobre mí poderoso influjo. En particular las creaciones poéticas y escultóricas, más raramente las pinturas. ¿Ok? Ello me ha movido a permanecer ante ellas durante horas cuando tuve oportunidad y siempre quise aprender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos. Interesante manera de aprender, ¿no? O sea, Freud dice, yo todo lo que veo lo reduzco a conceptos. Aprender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos, aquello a través de lo cual obraban sobre mí de ese modo. O sea, yo quería entender con mis conceptos cómo las creaciones poéticas y escultóricas, más raramente las pinturas, ejercen sobre mí este poderoso influjo. Cuando no puedo hacer esto, o sea, esto es una estrategia que tiene Freud. Freud nos dice, yo tengo esta estrategia. Cuando no puedo hacer esto, cuando esta estrategia me falla,
como me ocurre con la música, por ejemplo. La música él no la puede reducir a conceptos, ni aprender a su manera, entonces, ¿no? Cuando no puedo hacer esto, como me ocurre con la música, por ejemplo, soy casi incapaz de obtener goce alguno, ¿ok? Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover, sin saber por qué lo estoy. Escuchan esto, ¿no? Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover sin saber por qué lo estoy. ¿Y qué me conmueve? ¿Qué tipo, no? Y yo estaba buscando mi tesis de maestría fue una, una propuesta del concepto de música para el psicoanálisis, ¿no? Y yo esta cita la trabajé ahí. Lo único que me acordaba era reduciendo conceptos y soy un poco vago, así que lo googleé. Y encontré esta otra perlita. Porque entienden que acá Freud está diciendo una disposición racionalista se revuelve en mí para no dejarme conmover. O sea, yo no me conmuevo si no sé por qué lo estoy. Y a mí, que falso, ¿no? Porque él justamente está diciendo que la música ejerce sobre él poderoso influjo. Y Freud dice, no, no, yo no me conmuevo sin saber por qué lo estoy. Pero acabas de decir que sí. Y miren esto otro. Porque yo busqué reduciendo conceptos en Google, porque es lo que me acordaba. Ah, mentira. Bueno, ahorita volvemos a eso. Pero acá, interesante esto, ¿no? Para que la introducción del padre en el delirio de Schreber nos parezca justificada. Él está decidiendo si se puede o no introducir el padre en el delirio de Schreber. Ok. Es preciso que sea útil a nuestro entendimiento. O sea, el delirio de Schreber es para él, ¿no? Que sea útil. Para que la introducción del padre en el delirio de Schreber nos parezca justificada, es preciso que sea útil a nuestro entendimiento y nos ayude a esclarecer unas singularidades del delirio que no atinamos a reducir a concepto, ¿no? O sea, la única razón por la cual meter al padre en el delirio de Schreber es si a mí, Freud, me ayuda a esclarecer un poco todo esto que está pasando y yo no entiendo. Recordamos, en efecto, los rarísimos rasgos que hallamos en el Dios de Schreber y en la relación de Schreber con su Dios. Interesante, ¿no? Se trata de una relación que Freud no logra entender del todo. Y él dice, bueno, mejor ahí metamos al padre para que efectivamente podamos entender esa relación. Era la más, y vean el tipo, ¿no? De relación que Freud le adjudica a Schreber y a su Dios, ¿no? Era la más asombrosa, y que él no entiende, ¿no? Él está confesando, yo esto no lo entiendo. Mejor metamos, o sea, solamente es legítimo introducir al padre acá si él nos ayuda a esclarecer estas cosas. Era la más asombrosa mezcla de crítica blasfema y rebeldía, con una respetuosa devoción. O sea, a Freud eso le asombra muchísimo. Dios, sometido al influjo seductor de Flechsig, no era capaz de aprender por experiencia. No conocía a los hombres vivos, porque solo sabía tratar con cadáveres. Se recuerdan, o sea, si nosotros reducimos una mujer a matemáticas, ¿no? Eh, ¿Estará viva o se tratará de un cadáver? Exteriorizaba su poder en una serie de milagros que eran, sí, llamativos, pero no por ello menos insípidos y pueriles. Eh, Qué interesante, ¿no? Porque una serie de milagros llamativos, pero no por ello menos insípidos y pueriles, psicopatología de la vida cotidiana, Freud, es el título, ¿no? Vida cotidiana, insípida y pueril. Una serie de milagros que eran, sí, llamativos, pero no por ellos menos insípidos y pueriles. Que, ¿hasta dónde lleva este intento de reducir a conceptos, ¿no?
él no se deja como, él se conmueve y dice no dejarse conmover, al menos que lo puedas reducir a concepto. Y después dice, si lo que dice este loco yo no lo puedo reducir a concepto, entonces sigo con esto, ¿no? De nuevo, quiero hacer énfasis sobre esto, ¿no? Porque no, me parece que lo que está diciendo es brillante, pero no sé si efectivamente Freud decía estas cosas, ¿no? No me parece tampoco demasiado importante en el hecho de que creo que los trabajos de Apertura y de Apola muestran muy bien que esto es algo que, si Freud no lo dijo, lo pudo haber dicho, o por lo menos se deducen muy fácilmente de muchos de sus enunciados. Recuérdense que estamos hablando de por qué Freud odiaba la música. Y dice, otros decían que la música y sus cualidades estaban asociadas con la feminidad. Tan insoportable para Freud, un machista que siempre devaluó a la mujer en su psicología, como lo demuestra en su concepto de histeria. Eso me parece re debatible, pero bueno. Herr Sigmund no soportaba que la música lo pusiera en su contacto con su parte femenina. Eh, ¿Se acuerdan que este loco justamente decía ser la mujer de Dios, ¿no? Y este loco justamente rechaza completamente ponerse en contacto con su parte femenina. Su vida era una continua batalla de autodisciplina contra la obsesión-compulsión irracional. No, no sé quién es este autor, pero me parece que está diciendo algunas cosas muy, muy, muy claramente, ¿no? En otras palabras, y algo fuera de lo común, yo no sé por qué él habrá dicho algo fuera de lo común, pero me interesa que sea algo fuera de lo común. En otras palabras, y algo fuera de lo común, la música jamás pudo apaciguar a la bestia freudiana. Eh, ¿Por qué no la pudo apaciguar? Porque la bestia freudiana lo que hacía era taparse los oídos y decir, no, 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 yo por eso no me dejo influenciar, porque yo no lo puedo aprender a partir de conceptos. Y acá venía este meme, ¿no? A mí me parece interesante este meme. Hay que limpiar la casa, el cerebro dice no. Ok, día de descanso entonces. No habrá descanso, solo culpa. Esto, esto Freud yo creo que lo pensaba también, ¿no? Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover sin saber por qué lo estoy y qué me conmueve. La música jamás pudo apaciguar a la bestia freudiana. Que además habíamos dicho que ¿por qué? Porque bueno, porque no lo puede aprender intelectualmente, porque lo pone en relación con su parte femenina, ¿qué era lo otro? Espiritual y misterioso, sexual. No sé si van escuchando quizás eh, la relación que pueda tener un cartesiano con el otro, ¿no? Y un último desvío acá. Podemos estar o no de acuerdo, este es de otro texto, que este fue otro desvío interesante porque este no tiene autor. Y a mí me daba un poco de vergüenza presentar un texto sin autor. Entonces lo busqué de nuevo en Google y había por qué Freud odiaba la música, pero con signo de interrogación, ¿no? Entonces leí este también. Podemos estar o no de acuerdo, pero no es el mismo. Podemos estar o no de acuerdo con las teorías freudianas, pero lo que sí que parece evidente, a mí cada vez que alguien me dice que algo parece evidente, yo escucho, es que existe una satisfacción libre de tensiones. Eso es evidente. Existe una satisfacción libre de tensiones, similar al vivido tras un orgasmo sexual. ¿Por qué habrá utilizado este símil, señor? De hecho, se empieza demarcándose, ¿no? O sea, podemos estar o no de acuerdo con las teorías freudianas, y de hecho pareciera que él no está muy de acuerdo con las teorías freudianas, pero lo que sí es evidente, lo que sí no se puede cuestionar, estés o no de acuerdo con las teorías freudianas, es que existe una satisfacción libre de tensiones. Por ejemplo, el orgasmo sexual. La música causa en las personas un estado de bienestar emocional, un estímulo emocional. Esto es falso, ¿no? Justamente Freud dice, no, no.
o quizás sea verdadero, ¿no? Y justamente el bienestar emocional es algo intolerable para Freud. Un estímulo emocional vinculado muchas veces al deseo de movimiento físico. Cuando la música deja de sonar, cuando sales de un concierto, cuando termina tu canción favorita, parece que entramos en un estado de tranquilidad y satisfacción. Nos sentimos realizados y en paz. O sea, movimiento con la música, y eso lo que hace es que después, como si estuviésemos cogiendo, ¿no? Que después uno se sienta satisfacción libre de tensiones. Estos son los ejemplos que está dando él de satisfacción libre de tensiones. Se llama Pico el autor este. Lo mismo ocurre si presencias una actividad que te guste, como un partido de fútbol, se produce un estado de relajación. Yo no sé si ustedes han visto a gente ver un partido de... Yo he visto a Bruno ver partidos de fútbol y diría que estado de relajación a mí no me parece, ¿no? Una buena conceptualización. Sin embargo, es difícil comprobar que sea sustitutivo de la sexualidad. Claro, este tipo está suponiendo que Freud decía que eso era sustitutivo de la sexualidad, ¿no? Los estados de relajación están presentes en muchas más actividades de la vida humana. Este meme me lo pasó Fede Ledesma, ¿no? Y dice, nada, inspiración random, inspiración aleatoria, ¿no? Y nada de nuevo. Qué interesante que lo que no es inspiración aleatoria es la nada, ¿no? Entonces, hablando un poco, ¿no? De la música freudianamente intolerable, los conceptos freudianos no comprenden el ritmo, esta es mi hipótesis, ¿no? Los conceptos freudianos no comprenden el ritmo, porque habría efectivamente una diferencia, ¿no? Entre yo con una cámara de película capturo la realidad, es decir, me la puedo llevar a mi casa, ¿no? Y yo con una cámara de película represento la realidad como la que puedo pintar, ¿no? Hay una canción muy buena de Eminem que se llama Venom. Pues no sé si ustedes saben, pero a Eminem lo criticaban mucho por envenenar por los oídos a la juventud, como Gertrude supuestamente mata al rey Hamlet, ¿no? O sea, lo envenena por los oídos. Es interesante ese concepto, ¿no? De envenenar por los oídos. Y decían que Eminem, con su rap, así que era bastante sexual, bastante cargado, bastante agresivo, envenenaba por los oídos a la juventud. Y él hace en Venom algo muy interesante que es justamente decir, yo soy el hábito, yo soy el velo, justamente, que le permita a ustedes proyectar ese problemón encima mío. Él empieza la canción dedicándosela a aquellos que tienen eh, una voluntad fuerte. Y no solo eso, sino que después se ven humillados, ¿no? Porque el mundo no hace lo que ellos piensan que debería hacer el mundo. Entonces, hay una tensión, ¿no? Entre ellos y el mundo. Porque si el mundo no le está dando lo que ellos efectivamente están, lo que ellos se merecen, negocio crudo, dice él, crudeza no, ¿no? Em, y te molesta, ¿no? Te desencadena, dice él, set you off, te desencadena hasta que estás gritando y gritando obscenidades, ¿no? Como si no pertenecieras acá, como si estuvieras en la casa equivocada. Y es muy interesante todo esto, ¿no? Que Eminem efectivamente, de hecho, se esté dirigiendo como muy decididamente a este tipo de amo humillado, ¿no? Y dicen que él envenenaba por los oídos a la juventud. También dicen que él tiene pistas simples, ¿no? Que es algo que yo creo que Freud también hubiese... Pues esto es muy simple todo, ¿no? Le falta como un poco de complejidad.
¿cuál sería el problema, ¿no? De hacer música para jóvenes? Y a mí me parece que este otro video que les recomiendo un montón, que se llama Popstar, de DJ Khaled y Drake, efectivamente muestra cosas muy interesantes. Yo no les voy a spoilear mucho. Después yo les voy a pasar un link donde pueden descargar esto, pero yo no les voy, y le pueden dar clic para verlos, pero van a ver que ya hay una especie de doble realidad, llamémoslo así, ¿no? Y, y habría que ver, porque fíjense que este tipo, no sé por qué Pico habrá sentido la necesidad de que sea evidente una satisfacción libre de tensiones. O sea, que yo me satisfaga todo el tiempo sin ni siquiera tener una tensión, ¿no? Y, y hay efectivamente, ¿no? Ese sueño de como una completa recepción. Pero Freud, cuando ve ese sueño, cuando se encuentra él actuando la recepción en ese sueño de plena recepción, dice, no, no, esto no es para mí, porque yo no lo puedo aprender conceptualmente. Quizás es porque ya la aprehensión conceptual implica cierta no receptividad. Entonces, ¿cómo tuviera que ser un cambio personal para que un cartesiano lo entienda? Y acá digo, ¿no? Damos... ¿Y ahora se me escuchará? Ah, bueno, buenísimo, Juli, gracias. Em, ok, ¿dónde estaba? Gracias, Chema. ¿Cómo tuviera que ser un cambio personal para que un cartesiano lo entienda? O sea, el cartesiano, recuerdan acá, ¿no? Para que la introducción del padre en el delirio de Schreber nos parezca justificada. ¿Quién te preguntó, señor? Pero, ¿cómo tuviera que ser un cambio personal para que un cartesiano lo entienda? Y racional, medido, ¿no? Porque fíjense justamente lo que él dice. La más asombrosa mezcla de crítica, blasfema y rebeldía con una respetuosa devoción. Eso no lo entiende Freud en lo más mínimo. En este meme tenemos él, alguien, ¿no? Yo, en la clase de física, digo, eso no tiene sentido. Y la profesora de física me dice, tendría sentido si tú fueses más inteligente. Yo no sé si Freud admitía que alguien le dijera esto, ¿no? Yo apostaría que quizás no, ¿no? Eso no tiene sentido. No, no, sí tiene sentido, solo que tú no lo entiendes. Eso es algo que yo sí escucho a Freud diciendo, ¿no? Em,
llegamos de nuevo al esquema. Gracias, Jan, Chema, Lucas y Lili por contestarme. Eh, Llegamos al esquema L, al esquema Z, donde yo les quiero proponer algo chiquito, ¿no? Porque se me ocurrió quizás lo siguiente, no sé si ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo con quizás hacer este cambio y voltearlo. Quizás lo volteé mal, pero lo que yo quise mostrar acá era la posibilidad de hacer una subida, ¿no? De hacer como una especie de ascenso, de, de decirles, lo que pasa es que yo estoy en un plano superior, ¿no? Y tú desde allá abajo con tu mente tan chiquita no puedes ver esto que yo estoy. Cuando tu mente te crezca ahí quizás podamos hablar, ¿no? Como una especie de asunción, llamémoslo así, ¿no? De subir, como una montaña, ¿no? Como si se estuviese viendo efectivamente, y realmente la realidad, objetivamente. Porque qué interesante esto, ¿no? Em, porque acá parecen darse como las relaciones humanas, mientras que acá parece haber algo completamente que no entra en esa discusión, ¿no? Como si esto, esta gente que como que se mira en el espejo, digamos, y puede ver quizás algo adentro, donde habría que preguntarse qué estaría ahí, ¿no? No sé si ven la posibilidad de que esto sea un espejo, ¿no? Como en Alicia, no en el País de las Maravillas, sino a través del Looking Glass, que sería el vidrio mirante en una traducción posible, ¿no? Si, ¿qué pasa si el espejo a mí me mira? ¿Entiendes, no? Porque el sujeto cartesiano se ve a sí mismo mirándose. O sea, nosotros si lo pensáramos a nivel del espejo, pudiéramos decir que verse a sí mismo mirándose, bueno, entonces aquello que está en el espejo, ese reflejo, esa perversión mía, se tiene que poder, eso me está mirando a mí, ¿no? Si se parece a mí como padre, yo como otro, puedo asumir detrás de esa superficie también el falo, ¿no? O sea, si esto está como a mí me gusta, o se parece a mí, ¿no? Es bien racional, entonces detrás quizás yo pueda también asumir ahí el falo. Es el cálculo que efectivamente Lacan propone como la metáfora paterna, ¿no? O sea, es el cálculo, si se parece a mí como padre, o sea, si yo identifico que el nombre del padre en los dos es igual o similar, no sé, puedo asumir detrás de esa superficie, o sea, después detrás de lo que yo veo, detrás de esa racionalidad bien bonita, con el pelo peinado, con una camisita, con un suéter bonito, ¿no? Si puedo asumir detrás de esa superficie también el falo, o sea, ese también sabe quizás. No sé si ustedes han leído en El Principito, pero en El Principito sucede eso. Pero hay algo interesante, que es que no siempre se puede ver al nombre del padre. De hecho, no sé si esto es la mejor manera de decirlo, pero quizás no siempre se pueda ubicar a alguien ahí. Porque acá justamente es interesante, ¿no? Siempre esto es un consejo general o es una práctica general mía que a mí me ha resultado muchos frutos y por lo tanto también les comento porque quizás a ustedes también les brinde frutos. Obviamente no tomar los esquemas de Lacan de manera aislada, sino en conjunto. Esto lo hace Alfredo muy bien en Estructuras Clínicas 1 y 2. Tomar justamente en conjunto esos dos esquemas, ¿no? Y analizar cuáles son las similitudes y diferencias. Y acá vemos una diferencia muy grande, ¿no? Porque tenemos P y P sub cero, que yo no quisiera, quizás en este momento que debatiéramos mucho qué quiere decir P sub cero, pero sí ciertamente pareciera que acá uno no se puede ubicar, ¿no? Acá
pareciera quizás sí, ¿no? Porque P en A, de hecho, es como lo dice Lacan, y acá creo, si recuerdo bien, se trata de la elisión significante, pero con eso no me comprometo. Si se parece a mí como padre, puedo asumir detrás de la superficie también el falo, pero quizás no haya esa posibilidad, ¿no? Lo digo para enmarcar un poco lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de todo el mundo. Estoy hablando primero de los cartesianos, que me parece que estos dos, tanto el esquema R como el esquema I, describen modalidades de lo cartesiano, y por eso es el sujeto con el que opera el análisis, ¿no? Em, pero más aún, yo estoy hablando más aún de la neurosis, no de la psicosis. Y esta sería la pregunta, ¿no? Si hay algún otro como yo. ¿Por qué esta pregunta es relevante? Porque justamente Descartes dejó de escuchar a todo el mundo y se encontró a sí mismo, ¿no? Haciendo ideas claras y distintas, viendo el mundo de una manera racional y matemática. ¿Habrá algún otro cartesiano? ¿Tendré yo algún hermano que nos podamos unir en el nombre del padre cartesiano? Y acá eh, los memes muchas veces responden a estas inquietudes, ¿no? Eh, Oye, soy el único que, sí, en este mundo de 7.000 millones de personas, eres el único que hace eso. Porque hay gente que se pregunta esto, ¿hay algún otro como yo? Es una pregunta interesante, ¿no? La mayoría de los psicoanalistas diría que no, no hay ningún otro como yo, porque todos somos singulares y ahí Barney, ¿no? Eh, todos somos especiales. ¿Hay un otro como yo? Barney responde que no, pero este tipo fastidiado acá responde. Fastidiado es como aburrido, molesto, ¿no? Yo, por si es un venezolanismo. Si en este mundo de 7.000 millones de personas eres el único que hace eso. Y acá yo les quiero mostrar un poco cómo pensaba Freud, ¿no? Eh, ¿Hay algún otro como yo? Entonces intentemos entender un poco a Freud, a ver si efectivamente podemos hacer eh, de Freud un otro como yo, ¿no? Soy el único que... Ok, acá tenemos un meme de psicoanalistas rancios que a mí me parece brillante, porque ¿qué nos hace ver? Primero una vulva, y nos lo dice por si no lo sabemos, ¿no? Una vulva. Eh, y después los pacientes de Freud, consternadísimo, ¿no? El horror. La deben haber castrado como castigo. Ahora temo perder mi pene. Desde ahora voy a ser misógino. Es brillante este meme porque nos obliga a nosotros a tomar la perspectiva freudiana. ¿En qué sentido? En que primero nosotros vemos una vulva y después vemos lo que Freud pensaba sobre sus pacientes. El horror, la deben haber castrado como castigo, ahora temo perder mi pene, desde ahora voy a ser misógino. Bien, entonces, después de haber visto o sea, esto es una trampa, no sé si lo ven, porque efectivamente ya nosotros la vulva la vimos, ¿no? Entonces, aceptaremos que nosotros pensamos esto, el horror la deben haber castrado como castigo, ahora temo perder mi pene, desde ahora voy a ser misógeno. Si somos Freud, esto es complicadísimo, ¿no? Porque Freud ya también la vio, ¿no? Como nosotros. O sea, ya eso, digamos, lo desvelamos. Recuerden esto, ¿no? O sea, ¿qué malabares tuvo que hacer Freud para, frente a esta incomprensión, sostener una teoría eh, donde él no sucumbiría, ¿no? Al horror, a la de haber castrado como castigo, ahora tengo que perder mi pene, desde ahora voy a ser misógino. Eh, Esto para mí es inentendible, o sea, es entendible, ¿no? Quizás no sea correcto, pero es entendible, se entiende un poco la lógica freudiana, tomando en cuenta esto otro que había comentado, espero. Pero yo no sé si la respuesta de Freud hubiese sido esta, porque si yo en la clase de psicoanálisis con Freud le hubiese dicho, señor, esto no tiene sentido, yo apostaría a que Freud hubiese respondido, sí, haría sentido si tú fueses un poco más inteligente, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es verdad, lo que pasa es que tú no lo entiendes. Por ejemplo, yo no sé si esto fue lo que
Freud le dijo a Jung, pero a mí me parece que quizás un poco sí. Y ciertamente es lo que le decía a casi todos sus críticos, ¿no? O pasa que tú todavía no entendiste. No sé si ustedes han revisado, esto es una imagen de una película de Drácula. Yo no sé si ustedes han revisado eh, lo que los críticos literarios, por ejemplo, y se los recomiendo, dicen que Drácula dice, o sea, ¿qué dicen los críticos literarios? Eh, ¿Qué es el tema, el sujeto de Drácula? Es interesante, búsquenlo. Tiene que ver con la extranjería, por ejemplo, y la extranjería en más de un sentido, ¿no? Qué interesante esto, porque los vampiros no se ven en el espejo, ¿no? Los vampiros no tienen reflejo. ¿Hay algún otro como yo? Y los vampiros justamente sufren un montón de soledad, ¿no? Porque si ni en el espejo se pueden ver. Y qué raro además sería ver esto, ¿no? O sea, si nosotros solo viésemos el espejo, si... A ver si lo... Bueno, no, esto no lo puedo hacer. Pero si hubiese alguna manera de que yo pudiera tapar esta parte, ¿no? Para que ustedes no vean esto que está acá. Y solo vemos a esta mujer acá bailando como así, sería una experiencia muy rara, ¿no? Como bailando sola. eh, como acá está bailando un vals, pero perreando sola, pudiéramos pensar que está, ¿no? O con un hombre invisible, ¿no? También pudiéramos decir. Es una imagen quizás muy interesante para pensar. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? Si habrán todos creído que Freud sabía, ¿se sentían reflejados o sentían eco en su decir? Eh, Porque Freud parece haber, esto es una captura de Birdman, o la virtud inesperada de la ignorancia se llama. Eh, Freud pensaba que estaba haciendo esto, ¿no? Medio levitando, como si estuviese como una montaña acá, recuerden, ¿no? Como esta especie de asunción, como Superman. ¿Habrán todos creído que Freud sabía? ¿Se sentían reflejados en su decir? O sea, este espejo que arma Freud, ¿incluye a todos? ¿Cómo funciona eso? Y Freud decía más o menos que sí, ¿no? Porque yo no sé si ustedes conocen a estos personajes, son Mario, Luigi, Wario y Waluigi, y verán que yo los dividí así porque parece haber como, o sea, hay una relación entre estos dos y hay también una relación entre estos dos. Wario es como el malo de Mario, y de hecho ven que es la M pero al revés, ¿no? Mario, Wario. Y Luigi igual Luigi. Y estos dos son hermanos y estos dos también, ¿no? Es como una pelea entre hermanos, se pudiéramos decir. Están los hermanos buenos y los hermanos malos. ¿Y cómo pudiéramos pensar esto quizás para lo que nosotros estamos intentando pensar, ¿no? Que sería, digámoslo de esta manera, la imagen que ofrece el psicoanálisis. O de otra manera, ¿cuántos tipos de persona aloja la imagen que ofrece el psicoanálisis, ¿no? Y quizás lo podamos ver así, ¿no? Donde Luigi, justamente a través de Mario y de Wario, puede imaginarse que existe otro como es Wario, otro para Mario. Sería la manera quizás de decirlo, ¿no? O sea, eh, pobre Luigi quizás, o sea, Waluigi entró después en el mundo de Nintendo, pero Luigi antes quizás estaba como un poco solo porque Mario podía o jugar con él o estar combatiendo contra Wario, ¿no? Pero Luigi no tenía a nadie con quien, o sea, que fuese su némesis, que fuese su archienemigo. Entonces bueno, no él, los creadores de Nintendo, pero él supuso quizás también que había alguien ahí como él.
yo no sé si lícitamente, sí lícitamente en tanto lógico, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, Mario es a Wario, como Luigi es a Waluigi. Pero lógicamente eso se sostiene, pero yo no sé si es necesario completamente, y la matemática es necesaria, ¿no? Yo no sé si es necesario completamente que exista Waluigi. Entonces mi idea es esta, ¿no? Sostener la polivocidad del esquema R. Porque hacerlo, como también presenta el esquema I, permite mantener en suspenso matemáticamente si el padre existe o no, como para dictaminar sobre su representación. Es decir, el sostener que el esquema R se puede leer más de una manera, tanto como cross-cap como de triángulos homólogos, y que esas dos cosas no sean lo mismo de ninguna manera, permite mantener en suspenso si efectivamente existe ese padre, ¿no? Como para no dictaminarlo, porque acá efectivamente nosotros decíamos, ¿no? Bueno, pero el padre sí existe. Si nosotros estamos marcados, ¿no? Por el esquema R, si nosotros no conocemos el esquema I, nosotros tenemos que admitir que siempre el padre existe. Y acuérdense lo muy interesante que había dicho Freud acá, ¿no? Para que la introducción del padre en el delirio de Schreber nos parezca justificada. O sea, Freud determinaba si sí o no era justificada la introducción del padre en un delirio. O sea, Freud controla los delirios. Posición tan interesante de asumir, ¿no? Del control de los delirios. ¿Qué lugar tiene que ubicar, en qué lugar tiene que ubicarse alguien para controlar los delirios de otro? Y espero que ustedes estén escuchando el problema que esto pudiera representar para un psicoanalista. Controlar los delirios de otro y lo que sea admisible y lo que no. Y esto, como algunas, ya estoy terminando. Eh, ¿Qué pasa si no tomamos a aquellos objetivos irracionales como medida? O sea, ¿qué pasa si no tomamos como medida al hombre cartesiano? ¿Qué pasa si a partir de ellos miramos a aquellas subjetivas y pasionales realidades? ¿No? Porque recuerden que el sujeto cartesiano lo que hace justamente es matematizar todo. Y no sé si la subjetividad y la pasión se puede matematizar, pero igual el cartesiano lo hace, ¿no? Eh, Les recuerdo, ¿no? Sabe, doctor Loring, hay otras cosas en la vida aparte de las matemáticas. Esto, además, esto es un sueño total. Habrá pasado esto, pero pocas veces, obviamente. Eh, este tipo piensa que no hay otras cosas que todo es matemático, ¿no? Bien cartesiano. Y pareciera que este mismo yo, quizás pudiéramos pensar que este es un sueño de él, ¿no? Es un sueño de que todo lo otro sea matemático, incluso toda la otra sea matemática. ¿Qué pasa si a partir de ellos miramos aquellas subjetividades y pasionales realidades? Si vemos a ambos, si recordamos que ambos existen, tanto los objetivos irracionales ideales como las subjetivas y pasionales realidades. Si recordamos que ambos existen, ¿cómo se relacionan? Esto sería, ¿no?, una manera de pensarlo. Porque si efectivamente nosotros tenemos realidades subjetivas y pasionales e ideales, objetivos y racionales, todo eso puede estar dentro de nosotros, ¿no? Y creo que justamente Freud lo que hace es decir, eso está dentro de todo el mundo. Y no se puede ver porque justamente tenemos un cuerpo cartesiano que pareciera ser un bloque, pareciera funcionar matemáticamente, excepto cuando hay un síntoma histérico que lo que hace es convertir ese conflicto psíquico entre los ideales racionales y objetivos y las realidades subjetivas y pasionales. Cuando ese conflicto psíquico existe, nosotros lo podemos ver en el cuerpo histérico, porque justamente ahí fracasa el cuerpo cartesiano, que sería matemático y sustancial. Entonces, detrás del muro cuerpo cartesiano, ¿qué se puede ver? Y esto me parece que serían como tres maneras de pensarlo, ¿no? Como, como bueno, esto sería una perversión, porque bueno, homosexualidad, por Dios. O psicótico esto, ¿no? Como, qué interesante este tipo acá, ¿no? Como si él también fuese quizás un vampiro, ¿no? Y,
Y después está este animal, ¿no? Que está justamente, digamos que todos se están comiendo, ¿no? Pero este lo está matando además, porque parece que lo va a devorar por entero. Esto no lo quiero decir. Pero recordemos esto, ¿no? Si su ausencia te trae paz, en realidad no perdiste a nadie, ¿no? No cuentan si su ausencia te trae paz. Yo no creo, o sea, yo no creo que al jaguar le importe mucho, ¿no? El venado ese, o por lo menos solo le importa como comida. Esto a mí me pareció interesante para pensarlo, ¿no? Como que, ¿cuál es la primera cosa que harías si fueses invisible por un día? Pregunta a alguien, ¿no? Y otro responde, yo probablemente volaría a París. En París todo huele mejor, ¿no? Yo volaría a París, encontrar un mimo actuando en la calle y lo mataría. El aplauso que él tendría sería fascinante, ¿no? Qué interesante esta idea, ¿no? Porque es como esto, ¿no? Eh, y por eso quizás haya que cuidar a las mujeres cuando perrean solas, porque no vaya a ser que un hombre invisible sea aquel que en verdad le está matando, ¿no? A veces mi genio esto estoy leyendo esto abajo, a veces mi genio es casi asustador, ¿no? Es casi temeroso, y sí, ¿no? Porque qué idea tan rara esta, ¿no? De que lo que haría si es invisible, ¿no? Si no se ve a sí mismo en el espejo, por ejemplo. Si no hay nadie que a él lo vea, lo que él hace es ir a matar a alguien, ¿no? Y lo mata por la gloria de él mismo, del muerto. Entonces, esto yo lo quise titular así, ¿no? La corrección de la pulsión de muerte, del death drive, ¿no? Del manejo hacia la muerte. Que a Lacan le gustaba esta traducción, death drive, de conducción es drive, ¿no? O de manejar, ¿no? Un auto, un carro. Manejar hacia la muerte, ¿no? La corrección del death drive. Porque acá dice algo muy interesante, ¿no? Cuando esta línea, la línea vital, los signos vitales, se vuelva recta, es decir, cuando te mueras, cuando esta línea se vuelva recta, cuando te enderecen ese palo, todo el mundo te va a amar. Es una promesa, quizás, es una promesa problemática, ¿no? Pero quizás sería alentadora para alguien, ¿no? Como si efectivamente hay ese tipo de corrección, eso haría que todo el mundo te ame. Además de, bueno, lo complicado que es que todo el mundo te ame, ¿no? Bueno, esto es lo que yo hoy les quería presentar. Si quieren seguir la investigación, las estructuras clínicas, de hecho aquí puse volumen uno, pero volumen uno y volumen 2 también, y la topología en la clínica psicoanalítica de Alfredo son insuperables, en verdad. De una cuestión preliminar, y bueno, acá les dejé algunas cosas que también ustedes puedan, yo tengo una especie de dispositivo que se llama segunda lectura, ¿no? Donde voy comentando, o sea, le doy una lectura, un texto, y después voy comentando la segunda lectura que hago. Ahí hay, todo esto está, la segunda lectura y el diagnóstico, el curso sobre diagnóstico diferencial están gratis en YouTube, y después está mi Patreon también. Yo les voy a pasar por esto acá, a ver, una página donde pueden descargar esto de PowerPoint, y mientras les dejo un momento para que ustedes puedan también pensar quizás algunos comentarios o preguntas que tengan sobre lo que yo intenté exponer hoy. ¿Cómo se llama esto? El link para que puedan revisar eh, el PowerPoint que utilicé, y si no, mi email también es psic, como de psicólogo, felixmorales@gmail.com. Me pueden buscar ahí. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.